se recibió de contador. Trabajaba, pero Dos estudiaron, fueron profesionistas, ¿no? ya después, como que se enfadó, no sé, y ya se fue a trabajar ¿cómo se llama? En ese tiempo andaban arreglando la cerca, y allá se fue a trabajar a la cerca, y el LOL también. El que fue más flojo fue Miguel. Ese, y ya le decía a tu papá, no, pues si tú vas a hacer algo de algún profesionista, te voy a dar el estudio, aunque nos sacrifiquemos, pero te voy a dar el estudio hasta donde tú quieras estudiar, pero tienes que saber aprovecharlo. No, pues que sí. Y sí, ya se metió a estudiar, se fue a ¿cómo se llama? Para acá, para Guadalajara. No me acuerdo qué lugar se fueron a estudiar, varios chamacos. Los mandaron para allá. Allá ya se recibieron. Y sí, ya pues empezó a trabajar lo que él había estudiado. Es licenciado de Administración de Empresas. Ujú. Pero ya, yo no sé, ya ahorita qué pasó con él. Ya ni lo he visto, ni sé nada de él. Es licenciado, mamá. ¿En qué trabaja? ¿Qué hace? Nada, ya no sé ya nada de él. Es licenciado y tiene su negocio, mamá. Pero sí. Oye, mamá, ¿y mi papá fue hijo único? ¿Qué? ¿Mi papá fue un hijo único? El único hijo, sí. No tuvo más hermanos, más que él, solo hijos de familia. Es que mira, lo que pasa que cuando tu abuela, la mamá de él, se juntó con este señor, don Alejo, ya lo tenía, tenía a tu papá, porque el señor ese no pudo tener hijos por una infección que le habían pegado, no sé qué. Total que ya no pudo tener y engendrar hijos. Entonces cuando ya se juntaron tu abuelo con tu abuela, pues él era un chamaquito todavía, y lo mandaban a la escuela. Pero fue él muy responsable, le gustó mucho estudiar, y lo veías tú ya grande, así, y lo veías tú con unas enciclopedias así de gruesas. Se agarraba él solo allí estudiando. Pero sí terminó pues la primaria, terminó la secundaria. En aquel Porque entonces nada más hasta ahí llegaban, ¿eh? Hasta ahí llegaban todos los de ahí, todos los chamacos. Pero pues ya creció, ya se hizo hombre, ya Pero entonces, ¿cuál es la familia de mi papá? ¿Cuál es el origen de mi papá? ¿El último? ¿Cuál es el verdadero origen de mi papá? Pues su apellido de mi papá. Y a su verdadero apellido, bueno, así nos platicaba tu abuela, era Ochoa. Pero cuando él se juntó con tu abuelo Alejo, todavía no estaba registrado, o sí, ya estaba registrándose. Total, que el señor ese Alejo lo registró con su apellido. Pero no era Ochoa. Y por eso son Garcías, porque el señor ese Alejo era García. Y él registró a tu papá pues con su apellido de él, García. Pero su verdadero apellido de él es Ochoa. No, ma. Pero... Su apellido de mi papá es Mellón. Ajá. Por el francés. Pero pues así quedó, García. ¿Pero tú sabes de eso del francés? ¿De qué? ¿Tú sabes de eso, de la historia del francés? Pues es el papá de él, fue el papá de él, don Rafael. ¿Rafael qué? Rafael Ochoa. No,
¿cómo se llama? Rafael Mellón. Ese Mellón. Rafael Mellón. Y Ese fue pero- el papá de mi papá. Pero cuando él se fue o falleció, no sé qué Falleció. pasó con el señor ese, ella quedó apenas gorda de él. Ujú. Y ya cuando nació su papá, pues ya cuando el señor que se juntó él, que era don Alejo, Ujú. él le dijo que le daba El apellido. a él. Ah, entonces falleció el señor cuando mi abuela estaba embarazada. Por eso no lo alcanzó a registrar. No. Bueno, sí, porque todavía no nacía él. Ya ves, por eso. Y por eso ese señor lo registró. Sí, porque me acuerdo que mi papá nos platicó, me acuerdo que mi papá una vez nos platicó así, que mi abuela, su mamá le había dicho que él no llevaba el apellido, su apellido original, porque ella había quedado embarazada y antes de que naciera él, falleció su papá, Rafael Mellón. Sí, pero, o sea, no eran casados. No, pues, Él, pero... por decir, fracasó. Ajá. ¿Verdad? Se creyó de él, le dejó a él, a Daniel, Ujú. pero así, nada Ajá. más. Por eso, ya cuando se juntó con don Alejo, él le dijo que le daba su apellido, que lo registraba. Y sí, por eso trae el apellido de él, García. Ujú. Con ese apellido lo registraron. Por eso, pero cuando falleció Rafael Mellón, todavía no nacía mi papá, estaba embarazada mi abuela. Ah, sí, no, sí, ya había nacido. Pero como no vivieron juntos, bueno, así practicaba tu abuelo. Ajá. Que no vivieron juntos. Ajá. Nomás fue de que no se creyó conocieron, de él, la ajá. dejó así, tuvo a él, no se hizo cargo tampoco. El señor se murió, mamá. Amá, el señor murió. Sí, Murió bueno, ella antes de sí, que naciera mi papá. El francés se murió. Por eso. No es porque no se haya hecho responsable, porque no lo alcanzó a registrar cuando nació mi papá. El señor se murió por una muela. Ajá, mi papá nos platicó, amá. Que no, pues el que se va a acordar, que va a saber. El padre era Era el Rafael francés. Ochoa, Rafael Mellón, amá. ese Mellón. Y ya cuando él nació, pues yo no le entiendo ahí, pero ella dice que cuando nació él, no, pues ya había fallecido el señor o no. Total, que ya don Alejo le dijo que